Los movimientos sociales en Honduras. El 12 de enero de 1900 se constituyó la Sociedad de Mineros El Porvenir en San Juancito, cerca de Tegucigalpa, y en 1911 los trabajadores de la Rosario Mining Company formaron en Tegucigalpa la Sociedad de Artesanos El Progreso. Participación en el primer centenario del Grito de Independencia, San Salvador, 5 de noviembre de 1911. El obrero hondureño Víctor Carías fue electo secretario del Congreso. Huelga de 1916 en las instalaciones de la compañía Cuyamel Fruit Company, en la que se logró movilizar a unos 600 huelguistas por problemas de pagos en monedas extranjeras. En las plantaciones de Vaccaro Brothers Company, ubicada en La Ceiba, los trabajadores fueron a la huelga con el fin de conseguir aumentos salariales. Esto ocurrió en 1920. Durante el periodo de 1920 a 1930, se organizaron varias agrupaciones sindicales de carácter mutual sobre la base artesanal. En 1922, Tegucigalpa fue la sede de la Confederación Obrera Centroamericana y se organizó en la Federación Obrera Hondureña. En 1925 se creó la Liga Sindical del Norte para apoyar a los obreros de las compañías bananeras en las huelgas de 1925. Tuvieron su origen en el ingenio azucarero de La Lima, propiedad de la Cuyamel Fruit Company, en marzo de 1925 y se extendió a varios puntos de la costa norte. Se realizaron varias huelgas en 1930, especialmente localizadas en las instalaciones de la Stand Fruit Company, en La Ceiba. El 3 de enero de 1932, los trabajadores del muelle de tela se declararon en huelga antes de la decisión unilateral de la Tela Railroad Company de rebajar los salarios. El 1 de mayo de 1930, la FO celebró un congreso en la ciudad de Tela. Producto de los conflictos internos en la organización, se constituyó la Federación Sindical Hondureña. Durante la administración del presidente Vicente Mejía Colindres, 1929-1932, se presentó en el Congreso un proyecto de Código de Trabajo que reconocía a los trabajadores, entre otras cosas, el derecho a la organización en sociedades para la defensa de sus intereses y el derecho a la huelga. El proyecto fue rechazado por el Poder Legislativo. Durante el régimen del presidente Tiburcio Carías, 1933-1948, el movimiento obrero perdió toda forma de manifestación debido a la política represiva del gobierno. El ascenso del presidente Juan Manuel Gálvez, 1949-1954, con una política modernizadora, de apertura y desarrollista, promovió la creación de la Dirección de Trabajo y Prevención Social e Inspectorías de Trabajo. Los trabajadores de las compañías bananeras reiniciaron su labor organizativa. Feminismo y género. La primera organización de mujeres fue la Sociedad Cultural Femenina, fundada el 24 de octubre de 1923. Sus objetivos eran promover la educación de adultos, desarrollar hábitos de higiene y actividades culturales. En 1934 surgió un movimiento de mujeres en favor de la igualdad de derechos políticos entre hombre y mujer. En julio de 1944, un movimiento de mujeres lanzó a pedir la renuncia del presidente. Movimiento social que nos afecta como país. La huelga del 54 fue un movimiento social que creo que marcó pues el hacer del hondureño y de las empresas en particular que explotaban el trabajo que realizaban algunos de los campesinos en Honduras, ¿verdad? Otra que creo que es muy reciente es lo que ocurrió en el 2009. Creo que eso en este momento han pasado pocos años, pero creo que con el correr de los años va a ser interesante conocer todos el impacto negativo que tuvo, ¿verdad? Como país, ¿verdad? A nivel económico, social, ¿verdad? Donde lo que ocurrió fue una polarización de toda la gente, ¿verdad? Pues creo básicamente que toda la cúpula de políticos que controlan toda la parte financiera y todo eso puede llegar a afectar directamente a nuestro país sin que mucha gente se dé cuenta, ¿verdad?
como dice aquella famosa frase, los gobiernos empobrecen a la gente para que después voten por ellos. Entonces ese puede ser como un esquema directo de cómo esa parte social del país ha acaparado todo el poder para poder afectar directamente en la parte educativa y en la parte cultural de las personas, para empobrecerlos no tanto en la parte económica, sino también cultural y mentalmente. Pienso que la pobreza fue implantada, fue creada, no fue tanto, fue provocada. Entonces todos esos conflictos y divisiones que existen son los que lo crearon. Desde el momento en que la parte cultural y la parte de identidad es ocultada por los grandes poderes. Si te fijas en el país no es muy desarrollada esa parte cultural porque impide que la gente piense. Al la gente no pensar, ellos se adaptan a todo un molde socioeconómico que se ha implantado en el país y por eso la gente deja de pensar. También influye la parte de los medios masivos, cómo afecta a las personas que no piensen, que no tengan ideas. Si por lo menos la gente se detuviera un momento y comenzaran a pensar, se darían cuenta de tantas ideas que tienen en mente que podrían aplicarlas. Pero la gente ya no tiene esa oportunidad de ir y sentarse un poco para pensar, sino que está rodeada de tanta bulla de que se sienten tan pequeños y eso viene y afecta tanto en la pobreza mental. Y esa pobreza mental impide que un ser humano venga y se desarrolle. Y al no desarrollarse, entonces ellos pierden en la parte económica y pierden en todo, adaptándose a todo el molde socioeconómico que los grandes poderes han implementado en el país. La conquista trajo consigo la pobreza, o sea, desde el momento que vinieron los españoles, pienso que Honduras en aquel momento, ¿verdad? Un país conquistado, una población conquistada por los españoles, que su visión y sus motivos de venir a esas tierras no eran el desarrollo ni desarrollo de cultura, sino más bien la explotación de país, ¿verdad? Se llevaron lo que había, ¿verdad? Los tesoros, implantaron su cultura, implantaron su religión, implantaron muchas cosas que de alguna manera lo que fue someter, ¿verdad? A los pueblos indígenas, ¿verdad? que habitaban este país. Luego el hecho de la diferencia de clases, ¿verdad? que era común en ese entonces, ¿verdad? Pienso que marcó enormemente la situación de los pobres. Está difícil, ¿verdad? Como dicen, así como ya está medio trillado, ¿verdad? Hay que empezar por uno mismo, ¿verdad? Pero sí, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Creo que la parte de identidad y cultura es bien importante, y no solo en la parte de la clase media alta, sino también comenzar con la parte de los pobres. Si comenzamos a cambiar la mentalidad de las masas de los pobres, creo que ellos ya no van a pensar tanto en solo ser delincuentes o cuestiones así. Si te fijas, toda la música que nos rodea y la parte de televisión solo influye en cuestiones de antivalores, que la gente viene y comienza a desarrollar en ellos mismos. Por ejemplo, vi unas casas totalmente pobres allá por una zona de la ciudad y todos tenían una antena parabólica de Claro y casas totalmente pobres. Entonces, ellos pueden vivir en una pobreza, sí, pero la parte de la televisión y la parte del cable no les hace falta. Yo iniciaría cambiando la política y la manera como hacer política en este país. Pensaría en hacer cambios pero extremos, como el poder que tienen algunos, ¿verdad? No es que le quitaría el poder económico al que tiene el dinero, porque si el que lo ha ganado justamente, pues es su dinero, ¿verdad? Es su riqueza, pero hay demasiada falta de equidad, ¿verdad? Entonces yo buscaría quizá un poco de equidad, ¿verdad? En la posesión de la riqueza en este país, ¿verdad? Creo que la parte de justicia social y equidad. Ellos, como ves en el país,
Creo que los gobiernos, los políticos, creo que son pocos los que no tienen empresas privadas. Entonces, por ejemplo, en la parte de seguridad, quisieron hacer un caos en la parte de seguridad para poner empresas de seguridad en todas las colonias, portones y todo eso. Entonces ellos vienen y tienen cuotas mensuales y se están aprovechando de una necesidad del pueblo para generar ingresos para ellos. Entonces, creo que la parte de justicia social es bien importante, la parte de pensar no solamente en ello, porque las soluciones que plantean ellos para el pueblo son para beneficio de ellos, y ellos quedan como superhéroes y no es así, todos van a una máscara. Entonces, si ellos realmente decidieran tener esa justicia social con la gente, las cosas serían diferentes. Pues sería que yo creo que ahí en lo que tiene deficiencias es en la educación. Ellos podrían promover una mejor educación. La educación al mismo tiempo, bueno, conocimiento, todo eso, y yo creo que esa sería la solución para la pobreza. O sea, la educación es la base de todo al final. No hay tales de economía, ni dinero, ni riqueza, eso es la educación, la verdadera riqueza, es lo mejor que podríamos adquirir.